Cerramos otra semana con rojos generalizados dentro de la curva soberana en dólares. Si bien fuimos transitando ruedas de mayor tranquilidad en lo local e incluso con alguna leve recuperación en las últimas 2 jornadas, las expectativas pesimistas del mercado se mantienen ante la falta de señales positivas con respecto al rumbo económico del país. La incertidumbre no es menor y no hay por el momento un proyecto económico claro que apunte a reducir los desequilibrios fiscales y monetarios. Mientras tanto, las tensiones cambiarias persisten y con ellas se profundiza la pérdida de reservas del Banco Central. Volviendo a los movimientos de la semana, los bonos registraron mayoría de bajas de entre 1,8 y 3,6%. Puntualmente, los bonos de ley Nueva York retrocedieron 2,4% en promedio, destacándose la baja del G38 y G41 en 2,5% cada uno. Con estos precios seguimos observando una curva invertida con rendimientos que promedian el 14 y 15%. Por su parte, los bonos ley local siguieron la tendencia de los ley extranjera con riesgos de hasta un 3,6%. Entre ellos destacamos la performance de la L35 y la E38 con bajas del 3,6 y 3,3%. De esta manera, las paridades se ubican en torno a los 40 y 41 puntos, mientras que el riesgo país termina la semana cerca de los 1.300 puntos. Mientras tanto, la atención dentro del mercado de deuda en pesos estuvo en 2 nuevas licitaciones del Ministerio de Economía. En primer lugar, mediante la colocación de un bono Dollar Link a noviembre de 2021, a través de la cual consiguió unos 136.000 millones de pesos. Sin sorpresas, la tasa de corte se ubicó en 0,1%, donde se recibieron 1.362 ofertas. El jueves, en la segunda licitación del mes, el gobierno consiguió cerca de 30.000 millones de pesos mediante la colocación de 3 letras, 2 LEDs y una LESER. En cuanto al balance semanal de los bonos, la tendencia fue negativa. Los títulos de deuda en pesos reflejaron mayoría de bajas de entre un 3 y 4% en promedio. Los rojos se fueron profundizando en la parte media y la parte larga de la curva, donde observamos caídas de hasta un 6%. Por otro lado, en el plano de la renta variable y luego de verse golpeado fuertemente por las restricciones cambiarias impuestas a mediados del mes pasado, el Merval en pesos cosechó 6 jornadas consecutivas de subas. En este contexto, el índice terminó la jornada del viernes alrededor de los 45.800 puntos, acumulando una suba del 5% en la semana. Dentro de los principales ganadores de esta semana resaltamos a Ternium con ganancias del 14%. De todas maneras, es importante aclarar que si bien mantiene una tendencia alcista, no se espera que ésta sea sostenida en el tiempo, debido a la falta de claridad por parte del gobierno y a la ausencia de un plan económico consistente que lleve confianza a los inversores. De hecho, si lo medimos en dólares, el Merval no logra romper con la barrera de los 300 puntos, finalizando la semana en 295 puntos. En este contexto, las negociaciones con el FMI van a jugar un rol clave en las expectativas del mercado, entendiendo que pueden traer mayor previsibilidad. Por otro lado, llegamos a la final de la primera semana desde que el Banco Central decidió abandonar el crawling peg de 6 y 7 centavos diarios, con una corrección de 20 centavos del dólar mayorista esta semana. En concreto, el billete finalizó la rueda del viernes en 77,15 centavos, registrando la menor suba semanal de los últimos 2 meses. Aunque la dinámica de intervenciones oficiales no cambió, con las presiones cambiarias que se van profundizando y obligan al Banco Central a seguir vendiendo reservas, las cuales ya se encuentran en estado crítico. El gobierno sigue buscando controlar la suba del dólar para evitar un salto inflacionario, imponiendo mayores controles y nuevas restricciones. Sin embargo, la demanda de divisas extranjeras ante la falta de un plan económico consistente no cede, obligando al Banco Central a intervenir en el mercado cambiario. En concreto, en la semana acumuló una pérdida de divisas cercana a 60 millones de dólares. En este marco, los dólares financieros mantuvieron su tendencia alcista, alcanzando esta semana nuevos máximos. De esta manera, el contado finalizó este viernes en 154 pesos, presentando una suba del 6,3% en la semana. Por su parte, el dólar bolsa alcanza los 143 pesos, siguiendo un comportamiento similar, con una suba del 3,8% con respecto al último viernes. La brecha respecto al dólar mayorista, en este sentido, termina en torno a los 101% en el caso del contado y el 86% en el caso del MEP. Finalmente, en el mercado informal aumentó considerablemente la cotización del dólar, alcanzando los 167 pesos y subiendo 17 pesos con respecto al viernes de la semana pasada. En lo internacional, la volatilidad se mantiene en Wall Street, donde la atención estuvo en 2 principales ejes: la salud del presidente Donald Trump y las negociaciones respecto a una ayuda fiscal en el Congreso. En este contexto, la aparición de Trump en público había impulsado las subas al inicio de la semana para luego revertirse el martes tras sus declaraciones en Twitter con respecto a las negociaciones de un nuevo paquete de estímulos fiscales. El índice VIX en este marco llegó a tocar los 29 puntos para luego ceder y terminar la semana en torno a los 26 o 25 puntos. Finalmente, el último tuit de Trump llegó este viernes y terminó de impulsar la mejora entre los principales índices de referencia que marcaron su mejor semana del último mes. El mandatario expresó su apoyo al acuerdo fiscal y celebró el avance en las negociaciones. En este sentido, los principales índices de Wall Street cerraron la jornada con crecimientos en promedio del 3,9%, liderados por el Nasdaq en un 4,6%.
El S&P creció 3,8%, mientras que el Dow Jones terminó la semana con una suba del 3,3%. Por otro lado, la tensión se mantiene en el ritmo de recuperación del empleo en Estados Unidos. Si bien la tasa de desempleo se redujo en septiembre respecto a agosto, pasando del 8,4 a 7,9%, el nivel de peticiones iniciales de desempleo se mantiene estancado por encima de las 800.000 peticiones semanales. De esta manera es evidente que el ritmo de recuperación del mercado laboral se estaría desacelerando y encontrando algunas dificultades para volver rápidamente al pleno empleo. Para la semana que viene y en el plano local, la tensión se mantiene en el mercado cambiario y las intervenciones del Banco Central, el alarmante nivel de reservas internacionales y la ya recurrente venta de divisas del ente monetario comienzan a hacer dudar respecto a la sostenibilidad de esta dinámica cambiaria. Por otro lado, el foco se mantiene sobre los avances de las negociaciones con el FMI, las cuales pueden ser una señal de confianza para los mercados y para las perspectivas económicas. En el plano internacional, con un mercado laboral que se encuentra estancado y recuperándose muy lentamente, las negociaciones en el Congreso de Estados Unidos con respecto a una ayuda fiscal seguirán siendo el centro de atención. Además, la carga presidencial sigue siendo un tema que mantiene inquieta a los inversores. Por último, se acercan los reportes corporativos del tercer trimestre, los cuales comenzarán a tomar mayor relevancia para las decisiones de los inversores y las perspectivas a futuro.